Hoy día, querido profesor, queremos hablarle como literofilósofos que usted nos ha enseñado de esa materia que usted inventó, que es el único que en la tierra la sabe. No la sabe ningún tipo de púlpito, no la sabe ningún sacerdote, ningún pastor judío, ni nada de esas cuestiones que hablan y a través de miles de libros. Podemos mencionar nombres propios que se han enriquecido con el negocio literario y el negocio de la mentira y el dominio de masa. Vemos que la Constitución judía, esos 5 libros de Moisés llamado Pentateuco, llamado la Torá, es una constitución antigua, una constitución que no le queda al pueblo colombiano ni a ningún otro pueblo de hoy en día, ni podemos estar viendo la verdad con los ojos de una cultura que ellos verán. Profesor, sí, nosotros queremos decirle que en literofilosofía llegó un momento en que usted está hablando de, y parece que dijera homofobia o no sé qué, pero que usted se refería realmente, y se lo digo como literofilósofo, profesor, que usted mismo nos ha enseñado que nosotros no traguemos entero, porque cuando usted está hablando de eso, usted se está refiriendo realmente como literofilósofo a la hematofobia, que es el miedo a la sangre. Y por eso todo el mundo en el auditorio quedó loco. ¿Y por qué usted lo hace así? Por eso, bueno, porque en literofilosofía te enseñan a no tragar entero y que tú también tienes que investigar. No solamente es soplar y hacer botella, como se hacen en los púlpitos y se hacen en las vainas, como por ejemplo grandes escritores como Alfonsini, Tutini y Rampitini, de descendencia italiana, de descendencia judía, que tienen sus contradicciones entre los dos dioses, si el Dios que va en el vientre de María o el Dios antiguo, nacido viendo el mar rojo desnudos allá al cielo y de pronto descubre un Dios invisible que habla. Entonces, ahí nace la cuestión. Sí, profesor, porque es que yo no creo que sea algo maravilloso que ese Dios le asesine como a Job, le asesine todos los hijos y las hijas hermosas, para que después le agradezca que le manda unas más hermosas. Eso se lleva en el corazón de los amor que se tiene a los hijos, por ejemplo, y que no es nada agradable, que no, tú demostrarte que yo soy tu Dios, te voy a asesinar a tu mamá, a tu papá, a tus hijos y a todo el mundo, y después te voy a dar otro papá, otra mamá, otra cuestión, y así fue lo que sucede con José, y por eso nosotros podemos hablar de ciertos salmos donde realmente, sí, por eso nos gusta mucho cuando nos habla de ustedes también de las cosas buenas, de la religión y de las cosas, no, yo no hablo de cosas buenas, yo hablo de la verdad. La literofilosofía no nos enseña ni aquí ni allá, nos enseña que usted tiene que pensar, tirarle cabeza y analizar las cosas, y usted verá si se come un pedazo de pan lleno totalmente con espina de guamacho, o se deja poner una corona de oro y una corona de espina, que aunque sea de oro llena de espina, o una cruz pesada, son cuestiones suyas. Y por eso yo les puedo hablar del discurso de Pedro, les puedo hablar de esa cuestión de la venganza, y tantas cosas. Sí, profesor, en literofilosofía nosotros sabemos que todo es así. Podemos hablar del himno del amor, podemos hablar de tantas cosas que muchos escritores y personas de este mundo de las cuestiones teológicas se enriquecen con aquellas cuestiones, pero yo les quiero hablar es del dolor inmenso de María. Hombre, profesor, ¿cómo así, hombre? Resulta que esa constitución, muchos están hablando de que se haga una nueva constitución en Colombia, porque es que la del 91 se sirvió solamente para ciertos cambios y cayó en poder de corruptos y mafiosos y toda esa vaina, y entonces ya no le queda bien al pueblo y es necesario una nueva constitución, y de pronto sale un hombre que es un constituyente que está con los corruptos del 91 del anterior, y por eso también no podemos seguir con la constitución del Pentateuco, de las épocas de Moisés en épocas modernas, porque nos vamos a poner ahora a buscar a las mujeres que están aquí en Barranquilla, adúlteras, cachonas y toda esa vaina, para ver de quién están preñadas, y si no es del propio marido hay que matarlas a piedra. Así había que hacer con María. La constitución esa de la época antigua, de esas cuestiones, nace
de pronto una mujer que sale preñada, pero sale preñada de un hombre, y ya se sabe el nombre y todo. Un hombre llamado Percher, que aparece en cierta línea, pero se le atribuyó para salvarla, para que se salvara ella y se salvara lo que llevaba en el vientre. Eso lo hacía cualquiera madre, seguir con aquella rutina y aquella costumbre de que lo invisible fue quien la preñó. Pero ella debía ser asesinada a piedra con todo, y si ahí no hubiera nacido ningún cristianismo que ha servido para enriquecerse a unos sinvergüenzas y a tener en el poder lleno de riquezas a un poder grande y asesino como ha sido la famosa iglesia. Entonces, si a ella había que asesinarla a piedra porque lo decía la ley de Moisés, a ella y a su hijo, era la única manera de salvarse, huir, como se huyó a Egipto, como se huyó a otras partes. Entonces, si nosotros tenemos eso en cuenta, vemos que no hay ningún amor sublime, ni hay ninguna cosa de ningún Dios. Usted verá, dígale a su Dios que le quite a su hijo que más quiere y a sus hijos, y porque le va a mandar 5 mejores. Yo creo que ese dolor nunca lo olvidará. Y así ella debería salvar a su hijo. Por eso el dolor de María y el amor de María. Salva a su hijo y busca otras culturas, trata de huir, pero siempre en su corazón ha llegado el dolor inmenso de haber visto padecer a un hijo, porque todo padre o madre, más la madre, ven padecer a un hijo y les duele por muy malo que sea. Ahora aquel ser que era una mansa paloma, que no decía una mala palabra, que no le cogía punta a una mujer que tuviera las piernas abiertas, que era esto y esto en semejanza a aquel inmenso padre que en última instancia es uno de los asesinos más crueles que hay sobre la tierra, y que le llamaron el Dios invisible. Entonces, y que es el Dios de esa raza que prácticamente se enriquece con esta cuestión, con un libro que crea libros y grandes predicadores que hacen libros que de la noche a la mañana se llenan de dinero, y que viene mucho de descendencia judía, italiana y todas estas cuestiones, como es el famoso escritor de la literatura judía. Por eso es cuando nosotros hablamos de las cuestiones tradicionalistas, estamos viéndonos apenas en un Mateo 7, 3, 13, o cuando hablamos desde el corazón, o en el caso aquí habló María desde su corazón de madre. Yo tengo que salvar a este niño, tengo que huir de esta constitución ya y hoy en día crónica y vieja y que no cabe en la humanidad actual, pero que la tratan de imponer a través del crimen, el asesinato y la lucha de poderes políticos y la lucha de poderes ideológicos. Entonces, por eso nos gusta la literofilosofía, que es la única materia independiente que usted inventó, profesor. Usted es un genio, profesor. Claro, no sé si sea un genio o sea un ingenio azucarero, pero yo le digo así, cuando hablamos desde el corazón, podemos estar apenas en Marcos 7, 14, 23. Porque es importante entender que para los fariseos y los maestros de la ley eran extremadamente para ellos importantes, primero, los rituales. El ritual del cura, por lo que hacen primero, antes de hablar, su poco de vaina que le echan a todo el mundo en un sermón, le echan vaina a todo el mundo, y ellos se escudan detrás de eso, pero también han hecho una cantidad de cosas en horas anteriores, y desde el púlpito utilizan esto. Los rituales mencionados por Marcos, para ellos el cumplimiento riguroso de estas leyes era agradar a ese ser que por algún motivo había dado aquella constitución a ese pueblo, y que sus leyes decían que aquella mujer tenía que ser asesinada a piedra porque un hombre que estaba visitando a su novia no puede comérsela antes de casarse, y ya eso era una pena, y no podían mandar a la modelo, ni a la picota, ni al buen pastor, sino que había que matar a la piedra, y eso lo decía la ley, y lo decía las famosas leyes de Moisés antiguo. Entonces, ¿qué pasa?
Que si nosotros vemos esto en literofobia, vemos que el ser humano y los religiosos quieren agradar a ese Dios asesino y sus leyes. En consecuencia, quebrantaron todo porque era pecado. Lo que había cometido aquella mujer era pecado y ella se veía obligada a huir para salvar a su hijo, llevándose ese pecado, y por ese pecado se salvaría la humanidad. Luego, cuando nace y cae en poder estas cosas, en un poder de una Roma imperial, y nace el famoso cristianismo oficial. Por eso consideramos impuro el polvo de la calle, porque por allí habían pasado personas paganas. Por ejemplo, dicen en ese cristianismo que se vuelve corrupto. Por lo tanto, las manos y los pies debían ser lavados como parte de la purificación ritual. Por lo tanto, vemos puros ritos, cuestiones y alejamiento de la realidad de quien verdaderamente te ama, que es la Santa Madre Naturaleza, que incluso hasta el último de tus momentos, con las hijas de Jodi, con los hijos de Nojodi, de Isai, de quien sea, es la única que abre su vientre para calentarte cuando ya todos te desprecian, sea una cruz porque estás podrido, yedes con dinero y sin dinero, judío o no judío, yedes, está podrido. Tus mismos hijos, tu esposa que tanto ama, tu madre y tu padre no soportan la entina, dicen llévenselo, sáquenlo porque está podrido, y solamente ella es la única que abre su vientre para abrazarte, la Santa Madre Naturaleza. Abre su vientre para cobijarte dentro y darte calor, y sus labios para besarte así podrido como está y cobijarte. Y te introduce dentro de ella para siempre. Cuando todos te desprecian y te odian porque estás podrido, tu madre, tu padre, la sociedad, tus grandes amigos, los que bebiste ron, los que no bebiste ron, los que te llevaste a la cama, las que no te llevaste a la cama, etcétera, etcétera. Todos dicen llévenselo, está podrido, lleve con todo tu oro y dinero, sea papa, cura o pastor, o quien sea, don Julano, y te arrojan de tu propia casa que tú mismo construiste con tus propias manos. Ahora te arrojan. Llévenselo porque está podrido. Solamente hay una que abre sus brazos para abrazarte, sus labios para besarte, su vientre para cobijarte y darte calor, y es la Santa Madre Naturaleza. Es la tierra, la tumba donde has vuelto nuevamente, porque eres un elemento químico de ella y te da calor y amor perpetuo por los siglos de los siglos. Gracias, profesor. Amén, profesor, porque eso es la literofilosofía.